Estamos ya en contacto con Mariana Heredia, que es doctora en sociología, autora de un libro que particularmente nos interesa en el marco de estas reflexiones sobre la democracia que estamos haciendo, el libro El 99% contra el 1%. Ahora vamos a charlar un poco sobre qué se trata esto, pero sobre todo, primero para arrancar, Mariana, eh, te queríamos preguntar lo que le preguntamos a todos los entrevistados, a todas las entrevistadas para arrancar esta charla, ¿no? ¿Qué es la democracia? Es una buena pregunta y difícil de responder porque la teoría política durante siglos ha tratado de responder a ese interrogante, y a mí como socióloga me gusta anclar en lo que los actores de manera relativamente reciente propusieron para ese término, ¿no? Si uno vuelve atrás 40 años y se fija en la campaña electoral, en los primeros años de la democracia argentina, allá por el 82, el 83, ve con claridad tres nociones claras, diría yo, de democracia que a veces se pierden. Digamos, una que es la que aparecía muy claramente en los discursos de Alfonsín al final de cada uno de sus actos en la campaña, cuando él decía que con la democracia se cura, con la democracia se come, con la democracia se educa, ¿no? Es decir, una concepción de democracia como un régimen de representación de las mayorías, que es el mejor medio posible para un fin superior, que es el bienestar de los que menos tienen, o en todo caso el bienestar de la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces esa es una primera definición de democracia que hace confiar en que esa forma de vida, de convivencia, de representación y de dinámica política es valiosa en tanto permite que las sociedades sean más igualitarias, más justas, ¿no? Más volcadas hacia un futuro mejor. Otra definición de democracia que también va a proponer Alfonsín, cuando se hizo evidente para ese primer gobierno de la transición que era muy difícil mejorar efectivamente los salarios, alcanzar la estabilidad, ¿no? Volver a reforzar las instituciones de bienestar, es también una definición amplia de democracia, que es la que refiere a un régimen de convivencia, de participación, de compromiso de las mayorías con las cosas públicas, es decir, aun cuando la democracia no garantice en el mediano plazo una condición de vida mejor, sí es una cultura del respeto del otro, de la ley, de una convivencia pacífica, ¿no? Sí, de un contexto de compromiso, diría yo, y de respeto que se opone al autoritarismo, ¿no? O sea, es un bien en sí mismo, y es un bien en sí mismo que compromete a todos los ciudadanos, no solamente a quienes se interesan y se comprometen directamente en el ejercicio de la política, que es tal vez la definición más acotada de democracia, que es la que terminó predominando, diría yo, durante mucho tiempo, que es la idea de que la democracia es básicamente un sistema de acceso a los poderes públicos, ¿no? Es un sistema competitivo entre distintas organizaciones, movimientos, con signos político-ideológicos diferentes, y que a través de un régimen establecido para dirimir esas diferencias, se vota y se eligen, eventualmente se alternan, ¿no? Dirigentes en el Estado. Entonces yo diría, digamos, la transición democrática da cuenta de cómo esa noción más ambiciosa, más social, ¿no? de democracia se fue circunscribiendo cada vez más a un régimen político de elección de autoridades. Y yo diría, hasta tal punto que había algunos elementos de esa definición mínima de democracia que estaban también contemplados en los orígenes, la prensa independiente, la justicia independiente, toda una infraestructura que permite el diálogo y la competencia abierta entre posturas distintas, que en algunos casos incluso se fue perdiendo, ¿no? Alcanza con que se hagan elecciones, aun cuando sean ganadas de manera, digamos, muy mayoritaria en algunas regiones del país, para que uno crea que ahí hay democracia, cuando en realidad la democracia, incluso en su definición más mínima, es un régimen muy exigente, que supone la posibilidad de que los ciudadanos conozcan lo que está sucediendo, controlen a sus autoridades, participen activamente y eventualmente, cuando llegue el momento, elijan a aquellos dirigentes que prefieren para que conduzcan a su provincia o a su nación.
Me resulta muy interesante esto que planteás porque en algún sentido retoma la idea de la democracia como construcción, ¿no? Como algo que también está vivo y donde todas las fuerzas políticas, no solo las partidarias, sino todas las que intervienen en este juego democrático, terminan también delineando cuál es la definición de democracia del momento, ¿no? Eh, Perfecto, Fernando, es tal cual lo que decís, porque como socióloga a mí me interesa menos los postulados abstractos de los libros, ¿no? Que el modo en que eso arraiga en los problemas y las inquietudes de la gente en distintos momentos históricos. Y efectivamente en esos distintos momentos históricos las inquietudes y las aspiraciones van cambiando, ¿no? Y con ellas la definición de los términos complejos como el caso de la democracia, la justicia social, el progreso, ¿no? Mm. En estos 40 años, decimos 40 años en realidad porque son 40 años ininterrumpidos de ¿Mm? democracia, ¿no? La primera vez en nuestra historia que ocurre algo así, Ujú. no son 40 años de democracia en nuestro país, ¿no? Porque formalmente desde que tenemos una constitución y nos definimos como república, asumimos, ¿no? Uy, pero Con es un tema, matices. sí, es un tema difícil. Me acuerdo José Nun y algunos de los autores de los años 80 detestaban la noción de transición o de restablecimiento de la democracia porque decían que la Argentina rara vez había tenido una verdadera democracia desde que la Constitución, ¿no? Y todo el entramado normativo hubiera optado por esa forma de gobierno. Y es verdad, digamos, cuando uno mira la historia argentina del siglo XX, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, lo que nos caracterizó fue mucho más la alternancia de gobiernos civiles y militares, en los casos en los que hubo gobiernos civiles, muchas veces con la proscripción de fuerzas mayoritarias, o incluso cuando hubo elecciones libres y lograron las fuerzas mayoritarias llegar al gobierno con restricciones a la prensa o a otras instituciones más republicanas. Entonces, es cierto que en ese sentido estos 40 años de democracia son una novedad y son un tesoro, digamos, ¿no? Que se destaca como una perla rara en una historia muy inestable, muy violenta, ¿no? Donde la Argentina no logró ni siquiera estabilizar gobiernos civiles ni militares estables. Todos fueron como sacudidos por esas tensiones que atravesaban a la sociedad. Y lo que empieza a aparecer a partir del 83, y es muy importante, es la idea de un límite, ¿no? Lo que algunos autores llaman una legitimidad de origen, es decir, hubo una conciencia por parte de gran parte de los actores de la vida pública y política argentina de que el terrorismo de Estado era digamos, un abismo al que habíamos llegado y al que nunca más teníamos que volver. Y que había algo de esa violencia política que tenía que fundar un nuevo tiempo donde esa destrucción del otro no fuera nunca más admisible, ¿no? Mm. Pero pensaba justamente en esto, ¿no? Digo, la historia reciente de la democracia, 40 años, si nos tenemos como país, con sus vaivienes, pero digo, ese juego democrático que vos planteabas en tu primer definición estaba presente, había, digo, más allá que incluso sobre la ruptura democrática, había, ¿no? Fuerzas, actores que pugnaban en ese sentido. Ahora, estos últimos 40 años, como para hacer un corte, es una propuesta, si querés podés retomar de más atrás, pero la idea es hacer una suerte de balance, ¿no? Em, Sobre todo para esto que vos decías al principio, ¿qué pasa con la democracia hoy? ¿Qué balance hacemos de este último periodo o de un periodo mayor, si queremos? En términos de país, es un espacio muy corto de tiempo, en términos de historia, 40 años apenas, no es nada. Sin embargo, da la sensación, no sé si vos compartís, que hay cierto añejamiento en estos últimos 40 años, ¿no? Hay como un estancamiento de un proceso que quizás se veía más vivo. Recuerdo eso que mencionabas, ¿no? En los discursos de Alfonsín, esa primavera democrática, el volver a recuperar algo que se había perdido bajo un proceso nefasto. Eso Ujú. se sentía en la sociedad. Y ahora da la sensación que hay como una suerte de estancamiento, ¿no? O no sé, en realidad es la pregunta, digo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Mira, partimos hablando de distintas definiciones de democracia y una de ellas era el bienestar de las mayorías. Uno puede decir, paradójicamente, durante la segunda posguerra no había democracia, no había una democracia frondosa, pero sí había un conjunto de dispositivos, de formas de organización socioeconómica que permitían cierta prosperidad para la mayoría. Es decir, no necesariamente el régimen político democrático se corresponde con una organización socioeconómica
beneficiosa para las mayorías. Y de hecho eso es también lo que funda la perplejidad o la preocupación de gran parte de los analistas desde los 80 en adelante. ¿Cómo es posible que al menos en la Argentina y en América Latina en gran medida la institución política democrática se haya consolidado al tiempo que las condiciones de vida de las mayorías se degradaban? O sea, ¿cómo pueden convivir y cómo lograron convivir durante mucho tiempo los derechos civiles y políticos, la competencia electoral, con niveles crecientes de pobreza, de desempleo, ¿no? de desorganización económica que afectan la vida de las familias? Por eso en mi libro anterior, cuando los economistas alcanzaron el poder, parte de la reflexión era cómo frente a procesos inflacionarios y de mucho desorden económico, se aceptan, se admiten medidas drásticas, ¿no? o políticas socioeconómicas antipopulares que pagan la estabilidad con el sacrificio de las mayorías. Logran una cierta estabilidad del régimen político, pero lo hacen sobre la base de una sociedad que está cada vez peor, ergo con una sociedad democrática muy endeble, ¿no? Muy frágil. Entonces yo diría, parte de la gran deuda de la democracia de estos 40 años es haber creído en algunos momentos que la política se podía escindir de la economía y de la sociedad, que podemos tener instituciones democráticas y republicanas robustas sobre el sacrificio o la pobreza o la privación de las mayorías. Entonces, creo que desgraciadamente hoy, como hace 80 años, el desafío que tiene las autoridades es el mismo, es cómo conciliar derechos civiles, políticos, gremiales, con un nuevo orden que, aunque sea difícil de construir, aunque nos lleve un poco de paciencia, augure un futuro un poco mejor para todos. ¿Y vos crees que estamos en un momento en esa construcción de, primero de mayorías y minorías, por un lado, que es parte del juego democrático también, ¿no? Aunque en el juego democrático las minorías tienen también un voz, tienen también una parte, son actores también Sí. importantes, con esa otra construcción económica de profunda desigualdad. Digo, estamos en un momento donde... pensando en el futuro próximo, ¿no? Esa estabilidad, ese pacto, esos acuerdos que se llegaron después de lo que fue la última dictadura y lo que representó en términos de costo social y humano, eh, se pone en juego, demuestra la debilidad de esas instituciones. Estamos en un momento donde eso puede llegar a plantear, digamos, una... reversión de este sistema democrático en el peor o en el mejor de los sentidos, digo, porque también puede ser una crisis de oportunidad, ¿no? No sé cómo Claro. vos Sí, yo creo analizás que eso. sí es una crisis y que sí tiene, digamos, en la Argentina y en el mundo se están movilizando mucho más sentimientos negativos, la frustración, la rabia, el miedo, que sentimientos positivos, la esperanza, el compromiso, ¿no? Digamos, las ganas de hacer cosas, la solidaridad, las ganas de hacer cosas por los otros. Yo creo que eso tiene, yo diría, dos grandes factores determinantes en la Argentina y en el mundo. Uno es la situación socioeconómica, que es que desde la década de los 70, este nuevo ciclo del capitalismo, más integrado, más tecnologizado, genera menos puestos de trabajo, los puestos de trabajo que genera están peor pagos, le cuesta incorporar a la juventud, digamos, deja degradarse las instituciones públicas, llámense jubilaciones, educación, salud, digamos, en lugar de renovarlas y fortalecerlas. Esa creo que es una de las razones por las cuales la democracia está en riesgo, digo, en Argentina, del mismo que en Brasil o en Francia o en los Estados Unidos, ¿no? Y la otra, creo también, que es que para compensar lo poco que la democracia le está dando en términos sustantivos a los ciudadanos, lo que hace es movilizar emociones de una manera muy polar, ¿no? O sea, movilizar la idea de que hay un otro que tiene la culpa de todo y que esa fractura, esa polarización atraviesa todas las instituciones, la justicia, la ciencia, el periodismo, y entonces hay algo de la infraestructura de la democracia, de esos elementos que tienen que quedar por fuera de la confrontación política para poder de algún modo contribuir a resolverla. ¿Quiénes son corruptos y quiénes no? Eso no lo puede definir un partido político, lo tiene que definir la justicia, ¿no? O sea, las vacunas, ¿hacen bien o no? Eso no lo tiene que definir un dirigente político, lo tiene que definir un
comité de expertos a través de un conjunto de experiencias complejas para proteger la salud pública de la población, ¿no? O sea, qué de un candidato está confirmado y es cierto y qué en realidad es menos confiable. Bueno, para eso está el periodismo. Y creo que hay algo de la hiperpolitización que debilitó la infraestructura que hace posible la democracia. Porque la democracia es un espacio de convivencia, no solo de competencia. Es un momento, Eh, digamos, de lucha, de confrontación, cuando se dan las elecciones y se eligen las autoridades, pero después hay que seguir viviendo los 4 años siguientes, mm. creyendo más o menos en el mundo que nos rodea, que estructura, ¿no? Nuestras prácticas, las prácticas hacia los otros, hacia nuestros hijos y demás. Como parte de esa crisis o dentro de esa crisis, vos mencionás también en tu libro eh, el rol del Estado, ¿no? Ujú, Que casualmente también es uno de, en las últimas elecciones, es uno de los factores que generan división de aguas, ¿no? En el juego político partidario, ¿no? Aparecen sectores que acusan al Estado de ser el gran responsable de todos los males y otros que lo ujú, defienden como parte de esta construcción democrática, ¿no? Y planteándole justamente el rol al Estado de garante de la democracia, si se quiere, ¿no? ujú. En ese sentido, digo, ¿cuáles son esos actores y cómo juega en la actualidad, ¿no? Esta disputa democracia, digo, para identificar un poco los actores que están en pugna y ese Estado, en todo caso, ¿a qué Estado se refiere, ¿no? Porque además dentro del Estado hay muchos estados, ¿no? Mm. Están los estados provinciales feudales, están los trabajadores y trabajadoras del Estado que cumplen un rol, está el Estado de garante de derechos, está el Estado que aparece ausente en infraestructura. ¿Cómo se da ese entramado? Digo, para pensar hoy la disputa hoy. Bien. Guillermo O'Donnell dice que uno puede pensar el Estado desde dos definiciones, como un conjunto de reglas, de relaciones que estructuran el vínculo entre los ciudadanos, entre los actores sociales y demás, y como un conjunto de aparatos, ¿no? Como un conjunto de organizaciones, la FIP, la ANSES, la escuela pública eh, y demás. Mi sensación es que el Estado argentino es a la vez una ilusión, una relación y un aparato robusto para los argentinos en el sentido de que eh, somos una sociedad bastante igualitaria, digamos, que cree en el mérito y en la necesidad y no en la herencia y en los privilegios como un mecanismo de distinción entre los argentinos, digamos, que cree que es importante que la gente pueda curarse, pueda alimentarse correctamente, pueda educarse y que tenemos una responsabilidad colectiva frente a eso. Lo que creo es que por momentos, en situaciones de crisis, las posturas se polarizan y eso es muy problemático. Están los que quieren erradicar el Estado y los que creen que solo sumando más Estado se va a mejorar la provisión de bienes y servicios para los argentinos, ¿no? Claramente, la política que quiere erradicar al Estado está vinculada con la derecha, la que confía en el Estado como el garante, ¿no es cierto?, de la convivencia y de la vida democrática está vinculado más a la centroizquierda. Lo que yo creo es que lo que falta en Argentina es una discusión más intermedia, que es ¿y cómo lo vamos a financiar? ¿Y cómo le vamos a pedir a quienes están ofreciendo servicios públicos que den cuenta de que lo están haciendo de buena fe, usando correctamente, digamos, la confianza que se ha atribuido a ellos, la responsabilidad que tienen, ¿no? Me parece que hay algo de esa polaridad que es muy engañosa y que por suerte en esta segunda ronda electoral, diría yo, quedó en evidencia de que no solamente cada uno tiene miedo de perder lo que tiene, que es lo que pasa a veces en la Argentina cuando todos nos abroquelamos en la defensa más egoísta de lo que nosotros, nuestras familias, nuestro grupo social logró conquistar, sino también el riesgo de que explote para todos, ¿no? Una situación que ya es dramática y que si se monta en una vocación todavía más destructiva, podemos llegar a abismos, ¿no? Insospechados. Entonces te diría que hay una relación estrecha entre el buen Estado y la buena democracia, pero que para eso tenemos que salir del discurso más menos y ponernos más claramente objetivos, ¿no? O sea, que los chicos salgan de la primaria leyendo y escribiendo bien.
¿no? Que las universidades logren tener más graduados, aun cuando es un desafío grande, con estudiantes que no tienen tanto capital cultural como quienes antes concurrían este, a esos espacios. Que una persona pueda ser atendida en un hospital público sin esperas y maltratos, ¿no? Vinculados a la falta de recursos. Que cada una de las instituciones del Estado tenga una rendición de sus cuentas y de lo que ha hecho en función de ciertos objetivos. Eso me parece que sería una manera de fortalecer la democracia. Y todos estos debates, todas estas disputas, ¿no? Porque en definitiva son disputas donde intervienen actores detrás de cada de estas preguntas que hacías, ¿no? Pero todo esto se puede saldar, se puede solucionar sin poner en evidencia esto que vos también planteás en tu libro, ¿no? Cierta esta dicotomía que hay entre economía capitalista y estados democráticos. Digo, ¿hay algo irresoluble ahí en ese diálogo? Porque, digo, han convivido, pero no han llevado a esta situación que también vos mencionás en el libro, ¿no? Una desigualdad muy grande, Ujú, donde a veces se pone mucho el foco en la riqueza y no en esas mayorías em, que se construyeron desde la lógica de cierta, de la miseria, ¿no? O de cierta necesidad de sostenimiento de esas grandes masas empobrecidas, también como parte del juego de construcción del 1% enriquecido. ¿Cómo ves eso, digamos? Porque da la sensación que están ahí, es algo bastante irresoluble, ¿no? bueno, sí, no, porque uno podría decir, primero la Argentina tiene que volver a situarse en la circunstancia geopolítica en la que se ubica en cada momento, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar la Argentina en la década de los 50, en la década de los 70, en la década de los 90, que hoy. A la configuración a la que se enfrenta en términos globales, a quién les le vende, qué le vende, cómo se llevan esos otros poderosos del planeta es completamente distinta en cada una de esas décadas de las que hablaba. Entonces, primero ver eso, y parte de ese diagnóstico es decir, hoy como el comunismo, las ideas de izquierda más revolucionarias están como bastante en cuestión. Lo que está menos en cuestión es que el capitalismo quiere decir muchas cosas. El capitalismo es Burkina Faso y Noruega, ¿no? Es Francia y El Salvador, es Uruguay y Bolivia. Entonces, la idea es cómo dentro de una economía más ordenada, porque el problema de Argentina no es que, o sea, no es solo que es capitalista en todo caso, es que tiene un capitalismo de rapiña. No todos los capitalismos ofrecen las oportunidades de enriquecimiento que ofrece la Argentina en detrimento de las mayorías. O sea, hay algo de nuestra inestabilidad, de la fragilidad macroeconómica, de la especulación con los capitales y con los precios, que genera ganancias extraordinarias totalmente injustificables en el espacio público, ¿no? Entonces te diría, digamos, es cierto que en el mundo este nuevo régimen capitalista tiende a una mayor desigualdad. También es cierto que hay países que lo enfrentan de manera más eficaz que otros y que Argentina tiene como distintas capacidades y distintos problemas. Una de las capacidades que tiene es que tiene un estado de bienestar al que puede recurrir para amortiguarle muchísimo la desigualdad a la gente, digamos, las consecuencias de la desigualdad socioeconómica, ¿no? O sea, hay Es países. algo, vos lo mencionabas antes, pero me gustaría que lo retomes porque es algo efectivamente particular, ¿no? El peso del Estado argentino, su alcance en términos de derechos, no es algo que se da, bueno, en Latinoamérica es muy difícil encontrarlo, pero incluso en el mundo, ¿no? En Estados Unidos, digo, a mí me ha pasado en Estados Unidos, uno ve una persona se cae, la dejan tirada en la calle porque la levantás y te tenés que hacer cargo de pagarle su cura, porque la llevas a un hospital y la dejan tirada ahí en la puerta. Si no puede pagar, nadie la va a atender, ¿no? O sea, un padre, un comerciante tiene que ahorrar toda la vida para que su hijo vaya a la universidad. Es raro porque terminan conviviendo en la actualidad en este país ese Estado de características muy particulares en el mundo que mencionábamos y al mismo tiempo ese capitalismo de rapiña, financiero, especulativo, que es absolutamente todo lo contrario. ¿Cómo llegamos a convivir estas dos lógicas que son totalmente opuestas? Bueno, o sea, la temporalidad de los fenómenos es distinta, ¿no? O sea, yo creo que la Argentina desde principios del siglo XX ya tenía un estado de bienestar más desarrollado que el resto
de sus vecinos, y eso se profundizó a partir de la década de los 40, 50 con el peronismo, y se siguió profundizando después por algunos años más, y sobre todo logró sobrevivir a los distintos recortes, ¿no? Que se plantearon desde la década de los 80 en adelante. Y hay yo diría, hay un compromiso de gran parte de la sociedad argentina. Yo trabajé sobre como decías, miembros de las clases altas. Los miembros de las clases altas le tienen mucho respeto a la Universidad Pública Argentina. Rara vez piensan en privatizar hospitales o impedir que las personas más pobres lleguen a un merendero y puedan alimentarse correctamente. Digo, hay todavía una sensibilidad social que en otras partes nunca se desarrolló o en todo caso quedó volada de un plumazo, Cierto digamos. El consenso tema alrededor del Estado. es, hay un relativo consenso alrededor de la necesidad de un buen Estado. Lo que me parece es que las discrepancias se sitúan en, bueno, ¿cómo se logra eso? Me parece que el problema ahí es, para los que creen que no hay ninguna solución, ¿no? Porque, digamos, parte de lo que evoca el discurso de extrema derecha hoy es decir, esto como incorregible, ¿no? La casta es incorregible, ¿no? No podemos tener un banco central razonable, porque si existe el banco central necesariamente va a imprimir a tontas y a locas, digamos. Y después tenés otra, digamos, otra vertiente que es, y vamos a darle plata como sea a todo el que lo pida, sin saber que, bueno, eso tiene consecuencias macroeconómicas, desestabilizantes, ¿no? Que hay que mantener por ahí un gradualismo en la forma de atribuir derechos, una solidez en la forma de poder solventar aquello a lo que uno se compromete, ¿no? Porque parte de lo que uno podría reprocharle a las dos grandes administraciones que lograron estabilizar y crecer en este país, la de Carlos Menem y la de Néstor y Cristina Kirchner, es que tuvieron un primer lustro donde más o menos lograron conjurar la crisis que los había precedido y establecer un cierto orden, y después desatendieron todas las alertas, ¿no? Es a fondo con todo. Bueno, a lo mejor hay que ser un poco más cuidadoso en el modo en que uno va enlazando sus distintos objetivos, ¿no? Porque aun cuando a uno querría, ¿no? Decretar la felicidad universal y ser todo lo justo que pudiera de un día para el otro, hay algo de que sea sustentable en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, tratar de evitar eliminar impuestos, porque cuesta ponerlos, entonces más bien que todo el mundo pague, ¿se entiende? Como que las soluciones milagrosas en general tienen patas cortas. Sí hay que tener un objetivo claro, sí hay que tener una estrategia y después hay que tener la perseverancia para sostenerla en el tiempo. Mariana, la última pregunta es casi un juego Mm. que le proponemos a todos los entrevistados y entrevistadas y tiene que ver con encontrar algún sonido, algún discurso, algún ruido, algo que te remita a estos 40 años de democracia interrumpida o a estas reflexiones alrededor de la democracia. ¿Qué destacarías vos? Puede ser un discurso político, puede ser un discurso social, puede ser un discurso mediático, puede ser una canción, lo que se te ocurra. ¿Qué te viene a la mente? Si queremos ponerle sonido a todo esto que hablábamos. Mirá, lástima no haberlo tenido porque soy muy desmemoriada. Me fascina la gente que es capaz ante esta pregunta de decirte nombre, autor. A mí me conmueve, me acuerdo hace un tiempo, no sé si era YPF o si era el gobierno nacional, tenía sobre una canción de folclore, imágenes de distintos lugares del país, de argentinos en distintos lugares del país, chicos yendo, por ahí era una publicidad de encuentro, por ahí era, digamos, entonces chicos caminando en el medio de la montaña a la escuela y otros en el delta del Tigre, ¿no? Y la maestra levantando la bandera en el medio de la nieve. Digo, hay algo de esa diversidad que somos, pero a la vez de la nación articulada que en algún momento logramos ser a través de estas instituciones básicas que a mí me conmueve muchísimo y creo que es, es una imagen de lo que la democracia pudo y de la que la democracia debería seguir pudiendo cada vez mejor, ¿no? Que es integrar esa diversidad, ofrecerle a cada uno la posibilidad de desplegar sus talentos. Nada, hay muchas canciones de folclore que evocan, ¿no? Esa idea de comunidad, esa idea de solidaridad. Y había algo de esas imágenes de tantos colores como tiene, ¿no? Nuestra nación. Bueno, está también
Yo escribí al respecto con la canción de Trueno, la publicidad que tenía la TV pública y hablaba de la selección federal, ¿no? Y entonces estaba ahí Trueno diciendo, esta es mi patria, acá nací, digamos, como yo diría un nacionalismo constructivo, no chauvinista, no autoritario, no arrogante, un nacionalismo constructivo y abierto, porque somos un país que ha sido generoso con todos los inmigrantes. Entonces a mí esas cosas me conmueven y me hablan de la democracia que conjuga, diría yo, estos tres términos de los que hablábamos. Una democracia de competencia política sana, abierta, ¿no? Que habilite digamos, la rotación si es necesario, o en todo caso la legitimidad de las autoridades, una democracia que sea una cultura de convivencia y una democracia que en el mediano plazo garantice que las mayorías estén mejor. Mariana, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado este tiempo para charlar con nosotros. A vos, Fernando, espero que les sirva. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Muchas gracias. Chao.